Hoy estaremos disfrutando la palabra en los capítulos 3 y 4 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosas fue una ciudad que quedaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. La iglesia de Colosas fue fundada por Epafras, uno de los convertidos de Pablo. Para ese momento de la historia, la carta fue escrita para contradecir la enseñanza equivocada acerca de Cristo que estaba causando confusión entre los cristianos. Es bueno recordar que en los tiempos del apóstol Pablo, para los gentiles, paganos o inconversos, si es que practicaran una religión, era porque buscaban protección contra los demonios y las maldiciones que sus antepasados les hubieran heredado. Por lo que no les importaba qué ritos, ceremonias, amuletos o prácticas tuvieran que llevar a cabo con tal de recibir protección. Pablo hace énfasis que la nueva vida en Cristo es mucho más que eso, es ser transformados hasta reflejar la imagen de Cristo en cada vida. Por eso se llaman cristianos. Hablemos con Dios. Señor, gracias por la vida, gracias por la oportunidad de servirte, gracias por el mensaje de vida que trae tu palabra, gracias porque nos estás enseñando a disfrutar esa palabra. Nosotros no buscamos el nombre de Dios ni adoramos el nombre de Dios por miedo. Nosotros lo hacemos por gratitud, porque hemos pasado de las tinieblas y hemos conocido tu luz admirable, maravillosa, preciosa. Gracias por esta palabra y gracias por los oídos que unges tú desde este momento para que en el momento en que las personas lo escuchen sea de bendición para sus vidas. En el mundo espiritual hay una repercusión enorme cuando es tu palabra. Por eso te damos gracias también por esta bendición. Amén. En el capítulo 2, versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son las creencias de los paganos, son las formas para solucionar problemas que recomiendan los que no conocen a Dios. En la Biblia en lenguaje sencillo se traduce este mismo versículo de la siguiente manera: ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Bien, en el capítulo 3, versículo 1, hace énfasis en esta verdad, solo que ahora desde la resurrección. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí es una conjunción condicional. Con la expresión sí une el pensamiento que traía en el capítulo 2. Si murieron con Cristo, entonces como Cristo resucitó, ustedes también volvieron a vivir. Tienen una relación con Dios que les permite la oportunidad de conocer y disfrutar a Dios, su presencia, su trono de gloria, poner las prioridades celestiales en la práctica diaria, preferir lo eterno antes que lo temporal, como son el amor, la paz, la gratitud, la santidad, pues el verdadero hogar de los cristianos es donde Cristo vive. Jesús mismo lo dijo cuando estaba en la tierra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Juan 14, 2 y 3. Nada que ver con el egoísmo, la manipulación, la autosuficiencia, el materialismo propio de los que siguen a los que no conocen a Dios. Dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como seres humanos, necesitamos una casa para habitarla, ropa para proteger nuestro cuerpo, calzado para proteger nuestros pies,
alguna actividad productiva que desarrollar, preparación académica, descansar, alimentarnos y mucho más. Solo que debemos hacerlo desde la perspectiva de Dios para realizar todos los proyectos, considerando que por mucho que vivamos aquí en la tierra, apenas estaremos 100 años, en tanto que con Dios pasaremos la eternidad. Por ello no debemos apegarnos demasiado a lo que es solo temporal, sino miremos a nuestro alrededor de la manera en que Dios lo hace y así viviremos en armonía con Él. Otra forma de expresarlo es, seguirá usando las cosas que hay aquí en la tierra, pero de manera diferente a como todos las usan, por citar algunos ejemplos. Para los cristianos será mejor dar que obtener o recibir. Preferirán servir en lugar de mandar, dominar. Estarán dispuestos a perdonar por encima de vengarse, pues recordarán las palabras de Jesús: con la medida que midas serás medido. Trata a los demás como quieras que te traten a ti, y así sucesivamente. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La razón de todo este planteamiento es que hemos sido separados del mundo, de los que no conocen a Dios. Ya es un hecho consumado, llevado a cabo. Así que la relación nueva con Dios naturalmente hace que estemos seguros y ocultos. Dice, escondidos con, junto, pegado a, escondidos junto con Cristo, escondidos pegados a Cristo, en Dios, dentro de Dios. Pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Ahora, cada hijo de Dios también está participando de esa unidad. Cuando Cristo, dice el versículo 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este versículo siempre se explica pensando en el momento en que Jesucristo regrese por los suyos, tal como lo mencionamos en el versículo 1 de este capítulo, y es correcta esa explicación. No obstante, también puede considerarse para ser aplicado aquí y ahora. Veamos, si bien ahora mismo estamos escondidos con Cristo en Dios, habrá un momento, recordemos que la expresión cuando habla de tiempo cronos, de la medida del tiempo como la miden los seres humanos. Cuando, en el momento que Cristo se manifieste, se haga visible, porque es la vida de ustedes, está en ustedes, desde que lo recibieron. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les autorizó que fueran llamados hijos de Dios. Entonces, cada cristiano es un templo del Espíritu Santo. El templo es un lugar de adoración, de consagración, de oración, de dedicación a Dios. Jesús es Dios. Consecuentemente, la manifestación de Jesús en la vida de los cristianos puede y debe ser aquí en la tierra. Aunado a esto, la llenura del Espíritu Santo hace evidente la manifestación de la gloria de Dios por la operación de los dones. Esto pasó en la vida de Pedro y Juan cuando fue sanado el cojo que se sentaba en la puerta llamada la Hermosa del templo de Jerusalén. También en la vida de Pablo, el apóstol, y Bernabé, cuando decían en lengua licaónica que eran dioses y estuvieron a punto de ofrecerles sacrificios. Ciertamente debemos estar preparados para cuando Jesucristo regrese por su iglesia, y también permitamos que el poder de Dios nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad para que el poder de Dios se manifieste ahora, aquí. Parece que esto es alarmante. ¿Cómo? Sí, sí es posible. Los apóstoles lo vivieron, muchos cristianos lo han experimentado y ustedes y yo podemos disfrutarlo también. Esta es una verdad bíblica. Dice Colosenses 3 de los versículos 5 al 11. La vida antigua es importante. Encontramos 3 instrucciones precisas en este pensamiento del apóstol. Por eso, por la vida antigua dice la Biblia,
en Colosenses 3:5 que debemos hacer morir. En el 3:8 dice que debemos dejar algo. Y en el 3:10 debemos revestirnos. Los dos primeros, hacer morir y dejar de lado, son órdenes que apelan a la voluntad del ser humano para que las lleve a cabo. Depende de nuestra voluntad, aunque es una orden, pero Dios espera el ejercicio de nuestra voluntad. La primera, hacer morir, está en voz activa, quiere decir el sujeto realiza la acción. La segunda está en voz media, en donde el sujeto participa para que se lleve a cabo la acción. Y la otra palabra, revestíos, es un participio que nos lleva a pensar en un estilo de vida. Constantemente se está vistiendo, revistiendo. Pero en los tres casos, la participación del Espíritu Santo es indispensable. Ahora sí vamos a la Biblia. Dice el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otras palabras, es necesario que maten a los malos deseos, pero ustedes son los que van a tomar la decisión. Si permiten que les ayude el Espíritu Santo, será más fácil. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, no permitan que las concupiscencias los dominen y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios se refiere al juicio divino por esta conducta. Esa ira recae en los que practican conductas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Cuando no conocían a Cristo, ustedes practicaban todo esto. Ahora ya no debe ser así. Ahora tomen ustedes la decisión y ayudados por el Espíritu de Dios, podrán considerarse muertos e insensibles a estos pecados. Es necesario hacer notar que el Nuevo Testamento exige la total eliminación de todo lo que está en contra de Dios. Revisando con cuidado, en este pasaje Pablo dice, maten cualquier parte de su personalidad, cualquier parte de su yo que esté contra Dios y les impida cumplir su voluntad. Desde la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 3, dijo, porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo o de la carne, vivirán. Y la sorpresa es que Jesús fue el primero que lo dijo. En Mateo 5:9, que se cortaran una mano o un pie o se sacaran un ojo cuando estos miembros de su cuerpo fueran ocasión de pecado. El versículo 8 del capítulo 3 registra, pero ahora dejad de vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La instrucción es, decide sacar de dentro de ti ira, que es una explosión de rabia repentina que se produce de pronto y de la misma forma desaparece. Enojo es de larga duración. Se niega a ser pacificada y abraza el disgusto para mantenerlo calientito. Pablo dice que ni la ira ni el enojo son permitidos. La palabra griega que se tradujo como malicia se refiere a la crueldad mental de la que brotan los vicios concretos. Es una maldad inclusiva. Calumnia también se traduce como blasfemia, aunque puede hacerse una aclaración. Cuando las expresiones insultantes se dirigen contra Dios, es propiamente blasfemia. Y cuando los insultos o acusaciones son en contra de las personas, es calumnia propiamente dicha. Palabras deshonestas o soeces o lenguaje obsceno se toman como sinónimo. La instrucción es que decidamos, ayudados por el Espíritu Santo, sacar de nuestro lenguaje,
si somos hijos de Dios. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. De inicio, el padre de la mentira es el diablo. Así que al mentir estamos aceptando una herencia que no nos pertenece, pues ahora somos hijos de Dios. Por otro lado, si mentimos unos a otros, destruimos la unidad y en consecuencia, la confianza. La mentira era natural entre nosotros cuando no habíamos recibido la nueva naturaleza que adquirimos en Cristo. Pero en Cristo, las cosas viejas pasaron. Como si fueran andrajos los que vestíamos, ya nos despojamos de ese vestido, de esas ropas viejas, sucias, rotas, feas. Eso hacen las mentiras en la vida del ser humano. Dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo. Significa que la conducta debe estar acorde con la fe, pues ser cristiano significa tomar el camino correcto y con la ayuda del Espíritu Santo es algo tan fácil como cambiarse de ropa. Ahora bien, el cristiano está en un programa de educación continua. Al conocer a Cristo y su obra en nosotros, somos transformados de gloria en gloria para que cada vez seamos semejantes, más semejantes a Cristo. Entonces, se requiere práctica, revisión, paciencia y concentración para mantenerse de acuerdo a su voluntad. Dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Desaparecen las barreras de nacionalidad o raza, las de educación, las de nivel social, las barreras de la riqueza o pobreza. Cuando aceptamos la superioridad de Cristo en cada cristiano, todo lo que mencionamos se acaba. Ahora vamos de los versículos 12 al 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La transformación será real cuando imitemos el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo, permitiéndole que guíe nuestras vidas para que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón, para que podamos ser agradecidos tomando la palabra de Dios siempre hasta vivir como representantes, embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Vamos a los versículos 18 al 4:1. En este párrafo se describen 3 tipos de relaciones: esposos y esposas, padres e hijos, amos y siervos. En cada caso hay responsabilidad mutua para someterse y amar, para obedecer y estimular, para trabajar y ser justo. En los 3 casos, Pablo habla de responsabilidades solamente, porque si cada uno lleva a cabo su responsabilidad, el otro disfrutará sus derechos. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El matrimonio en Cristo requiere sumisión mutua.
subordinar los deseos de uno para el bien del ser amado y ambos someterse a Cristo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los hijos obedecen a los padres sin condiciones ni condicionamientos. Por su parte, los padres tratarán con disciplina amorosa a sus hijos, sin olvidar que el amor corrige. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Para ese momento histórico social, la esclavitud era legal. Por eso Pablo no da una opinión al respecto. Se refiere a los siervos o esclavos como trabajadores excelentes, pensando que su amo es el mismo Señor Jesucristo. Dice en los versículos 23 en adelante, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Estas ideas eran revolucionarias para la sociedad de ese tiempo y aún para la sociedad de nuestro tiempo. Hagamos solo lo que nos corresponde, según nuestra relación con Dios, para ser modelo a los que no conocen a Jesús y de esa manera ayudemos a reconstruir el tejido social, porque está muy deteriorado. Dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pablo aplica el principio de la siembra y la cosecha. Estemos alertados. Dice el capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pareciera que algo estaba olvidando y antes de terminar la idea, menciona a los amos en su relación con sus siervos, ubicándolos para que no cometieran injusticias, haciendo una referencia muy importante. Los amos terrenales que son hijos de Dios tienen un amo que está por encima de todas las autoridades y ese amo es el único que tiene todo el poder y la autoridad, así que nos conviene obedecerlo a él. Dicen los versículos 2 al 6 del capítulo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo no evangelizó en Colosas, pero conocía a los paganos de todas esas regiones y ellos estaban acostumbrados a rituales, costumbres. Esta es la razón por la que hace énfasis en una relación personal con Dios, apelando a la voluntad de los convertidos, para que puedan ser transformados por el Espíritu Santo, y una parte indispensable de esa relación es la comunicación. De ahí que dentro de la práctica cristiana, Pablo recomienda la oración, la comunión continua, está hablando de perseverancia, comunión continua con Dios, pues no solo los colosenses cristianos, sino aún Pablo y el equipo apostólico necesitaban de la intercesión de la iglesia. Hoy día, nosotros también necesitamos de la oración de cada uno de ustedes, pues compartir la palabra para que sea disfrutada y a su vez entregada a otros es un motivo de oración genuina, como la que cada uno de ustedes hará en favor nuestro. Muchas gracias por su intercesión. Muchas gracias. En el nombre de Jesús se los agradecemos. Dice el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Los de afuera son los incrédulos. Por eso les dice a los cristianos de Colosas, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. El versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En otras palabras, hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable
y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno, con gracia, simpatía, respeto, amabilidad, de tal manera que les quede un buen sabor. Ahora vamos de los versículos 7 al 14 del capítulo 4. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Al leer estos versículos se deduce que Tíquico y Onésimo llevaron las cartas a Colosas y a Filemón. Según los historiadores, estas cartas se escribieron por las mismas fechas. Tíquico era efesio, que acompañó a Pablo a Jerusalén cuando llevaron las ofrendas después del tercer viaje evangelístico de Pablo. Onésimo era esclavo fugitivo, era esclavo de Filemón. Filemón era un cristiano pudiente de Colosas. Algo sucedió entre Filemón, el amo, y Onésimo, su esclavo, que Filemón salió huyendo de Colosas y llegó a Roma, donde fue evangelizado por Pablo, quien sabiamente lo regresó a Filemón con una carta y que resultó en bendición y ejemplo para la sociedad de ese tiempo. Dice el versículo 10 del capítulo 4. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Por la redacción de estos versículos, Aristarco, Juan Marcos, y Justo, que también se llama Jesús, son judíos, pues dice Pablo, son de la circuncisión, y envían saludos a los hermanos de Colosas. Aristarco, ese nombre aparece en Hechos 24 como delegado oficial de Tesalónica con la ofrenda, y en Hechos 27:2 aparece con Pablo en el barco que salió de Cesarea. En este versículo que estamos leyendo, que es el versículo 10 del capítulo 4 de Colosenses, Pablo lo llama compañero de prisiones, por lo que se supone que se dio de alta como esclavo de Pablo para que le aceptaran acompañarlo en el viaje de Cesarea a Roma y luego en la cárcel en Roma. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que en el primer viaje evangelístico los abandonó en Perge y que Pablo no aceptó para el segundo viaje evangelístico, pero que en la carta a los colosenses Pablo dice que Marcos está con Pablo en Roma y que lo reciban en Colosas. Jesús o Justo solo se menciona en este versículo, no se tiene ningún otro dato relacionado con este personaje. El versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. 3 personas más envían saludos a los colosenses: Epafras, Lucas y Demas. Epafras fundó las iglesias de Colosas, Hierápolis y la Odisea, ciudades del valle de Lico en Frigia, bajo la dirección de Pablo, cuando Pablo estuvo en Éfeso. Cuando Pablo estuvo preso en Roma, Epafras lo visitó, informándole de la situación de la iglesia, por lo que Pablo escribe esta carta. Este hombre fue un gran evangelista. Lucas, el médico de Pablo, escritor del evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Demas, este es un nombre común, probablemente sea una forma cariñosa de Demetrio. En la segunda carta a Timoteo se menciona que abandonó a Pablo. El versículo 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Nimfas y a la iglesia que está en su casa. Pablo envía saludos a los hermanos que están en la Odisea, a Nimfas y la iglesia que se reúne en la casa de Nimfas. Hierápolis, Colosas y la Odisea eran lugares del valle de Lico, evangelizadas por Epafras, aunque la Odisea era una ciudad
muy bien comunicada y por lo mismo con suficientes recursos en dinero, la última de las cartas a las 7 iglesias de Asia fue dirigida a la Odisea, en donde el Espíritu revela que estaba pobre, desnuda y ciega. Ninfas no se sabe con seguridad si es hombre o mujer. Se cree que sea propietario o propietaria de una casa en la Odisea o posiblemente en algún otro lugar de Colosas donde se reunía una iglesia. En el Nuevo Testamento no aparece registro de templos o lugares de reunión de la iglesia. Los hermanos se reunían en los hogares de algunos hermanos. Por ejemplo, la iglesia que reunía la casa de Aquila y Priscila, según Romanos 16:5. La iglesia que se reunía en la casa de Filemón, según Filemón 1:24. La iglesia que se reunía en la casa de Ninfas, que se menciona en este versículo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dice el versículo 16, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Parece que la carta que aquí dice que estaba dirigida a la Odisea se refiere a la carta a los Efesios, que fue leída en varias congregaciones porque tomó la forma de una carta circular, parece ser. Dice el versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. En Filemón 1:2, Pablo llama a Arquipo como compañero de milicia, por mencionarlo junto con Filemón y Apia. Pudiera ser hijo de ese matrimonio. Cuando dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, quizás se refiera a trabajo de evangelismo en otras ciudades o provincias. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo utilizó los servicios de un secretario para escribir sus cartas. Por ejemplo, Tercio ayudó a escribir la carta a los romanos. También tenía por costumbre escribir él mismo el saludo o despedida final y firmar. Eso es lo que hace en la carta a los colosenses. Cuando les recuerda que está preso es para reforzar su autoridad y su derecho de hablar en ese tono. En otras palabras, esta no es una carta de uno que no sepa lo que significa el servicio de Cristo o que esté pidiendo a otros que hagan lo que él no está dispuesto a realizar. Al contrario, se trata de uno que ha sufrido y se ha sacrificado por Cristo, pues de alguna manera yo estoy llevando la cruz de Cristo. En todas sus cartas, al principio o al final, Pablo habla de la gracia de Jesucristo, que es suficiente para todas las personas, para todas las situaciones y también puede decirse para todas las cosas. Creo que tenemos tiempo para que revisemos y podamos hablar con Dios, tú y yo. Podemos ser testigos de la manifestación gloriosa del poder de Dios en pleno siglo XXI. La próxima semana, la invitación es para que sigamos disfrutando la palabra en Facebook y en YouTube al nombre de Rosario Hernández Ojeda con nuestros hermanos de Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica.